Buenos días, bienvenidos. Presentamos hoy en rueda de prensa el documento Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI que les hemos enviado esta mañana embargado, documento de la Asamblea Plenaria. Comparecen para presentarlo Monseñor Said Meneses, obispo de Tarrasa y presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, y Monseñor Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, que tiene ya la palabra y les va a hablar en primer lugar del contexto del documento. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a esta su casa. Efectivamente, hoy presentamos un documento de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española que se titula Vocaciones sacerdotales para el siglo XXI hacia una renovada pastoral de las vocaciones al sacerdocio ministerial. Este documento fue aprobado por la 99ª, por la 99 Asamblea Plenaria en abril de 2012. Va a ser ya casi un año que está aprobado. Ha sido revisado en su redacción, ha sido retocado para su publicación, pero hemos esperado hasta ahora para darlo a conocer. Acaba de ser publicado también en el Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española y ahora se presenta en este formato de la colección de documentos de la Conferencia Episcopal. Hemos esperado hasta ahora porque el año 12 ha sido un año muy rico en documentos y hemos escalonado su publicación. En el año 12 se ha presentado, como ustedes recuerdan, el plan pastoral de la Conferencia Episcopal, se ha presentado el mensaje sobre San Juan de Ávila, nuevo doctor de la Iglesia Universal, se ha presentado un documento también de gran calado como La verdad del amor humano, sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación sobre la familia. Se han presentado distintas notas sobre la crisis, concretamente una de la permanente ante la crisis de solidaridad, y nos pareció oportuno pues esperar un poco a presentar este documento en este momento en el que estamos ya en la campaña del Día del Seminario, que como saben ustedes se tiene todos los años en torno a la fiesta de San José del 19 de marzo. En este contexto se presenta el documento de la Asamblea Plenaria, aprobado en abril de 2012. Este documento arranca con algunos interrogantes que Benito XVI lanzó a los jóvenes durante la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en 2011. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es su designio sobre mi vida? ¿Me llama Cristo a seguirlo más de cerca? Este aspecto de la vocación, de qué hace un joven con su vida, qué quiere Dios de él, es el ámbito en el que los obispos tratan de propiciar la oración por las vocaciones, para que se responda a la llamada de Dios, la reflexión sobre el trabajo de la promoción vocacional en las diócesis, y también compartir pues, un análisis sobre la situación, sobre quienes trabajan y hacer algunas en este campo y hacer algunas propuestas pastorales concretas. No es un secreto que hay menos candidatos a sacerdocio que hace 30 años, pero también es verdad que hay un cambio de tendencia, que se está aumentando el número de vocaciones, el número de jóvenes que responden a la vocación, y todo este asunto tan vital para la vida de la Iglesia es el que los obispos han tratado, han reflexionado juntos y ahora proponen a la Iglesia en España el resultado de sus reflexiones en este documento, que les va a presentar más en detalle el señor obispo de Tarrasa, presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, que es la que ha actuado como ponente en la Asamblea Plenaria de este documento del ámbito de su responsabilidad. Buenos días y gracias por su presencia. El documento consta de 3 capítulos, precedidos de una introducción y también contiene una exhortación final. El primer capítulo se titula El encuentro con Cristo, el segundo la llamada al sacerdocio y el tercero
lugares de llamada y propuestas para la acción pastoral. En el primer capítulo se analizan algunas características del contexto sociocultural. Después se presenta el objetivo fundamental de la pastoral juvenil, que no es otro que propiciar en el joven un encuentro con Cristo, y seguidamente se centra en los dos grandes criterios de acción propuestos especialmente por el Santo Padre Benedicto XVI para acercar a los jóvenes a Dios y para enseñarles la amistad con Jesucristo. El primer punto es un análisis del contexto sociocultural actual. Primero se recogen algunos factores significativos negativos, como es el proceso de secularización aparentemente imparable, que unido al fenómeno de la globalización incide en la sociedad y provoca, entre otros efectos, pues una cierta crisis de la transmisión en general, de la transmisión de cultura, tradiciones, historia, valores y también de la transmisión de la fe. Esa crisis va asociada a cambios que se han producido en la institución familiar, que tiene serios problemas hoy día en la transmisión de valores y tradiciones. También ese cambio cultural incide en la concepción integral del ser humano y en el sujeto, y en su vida, y en su consistencia. Por eso vemos una cierta liquidez en esa imagen que el sociólogo alemán Zygmunt Bauman ha acuñado. Y eso tiene como consecuencia también que la capacidad de corresponder a la llamada de Dios queda en cierta medida debilitada. Pero el documento dedica más espacio a los factores positivos y a las nuevas oportunidades que hemos de encontrar en nuestra sociedad y especialmente en el ámbito de los jóvenes. Y por eso se subrayan unos puntos de encuentro con los jóvenes actuales para detectar las aspiraciones más profundas que anidan en su corazón y para aprovechar todas las posibilidades de activar la generosidad que hay en sus corazones. Y ahí también queda recogida, pues, en primer lugar, que la juventud es la edad en la que la vida se desvela a la persona con toda la riqueza y plenitud de sus potencialidades, impulsando la búsqueda de metas más altas, de ideales que den sentido. También que en la actualidad se da un mayor respeto a la persona humana y a su dignidad, el deseo de libertad personal propio de la condición juvenil. También cómo los jóvenes valoran mucho la coherencia de vida, el testimonio de vida. Y por último, la experiencia del voluntariado, que es un fenómeno amplísimo intra y extraeclesialmente. ¿Cuál es el objetivo de la pastoral juvenil? Pues es propiciar en el joven una experiencia profunda de fe, un encuentro con Cristo que cambia su vida, que cambia el corazón y que orienta hacia un horizonte nuevo, distinto, con un ideal de altura. Eso ya está recogido en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, cuando habla de que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Recordamos también cómo San Agustín lo expresa magistralmente cuando dice: «Nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti». Pues bien, el amor de Dios se ha manifestado a lo largo de la historia y culmina esa manifestación, esa revelación en Jesucristo. Y por eso Jesucristo es el centro de la vida y de la misión de la Iglesia. Jesucristo es la esencia del cristianismo, tal como expresión que acuñó el teólogo alemán Romano Guardini, cuando en el libro del mismo título, La esencia del cristianismo, dice que el cristianismo contiene doctrinas, valores, mandamientos, preceptos, pero que la esencia es la persona de Cristo. Y en esa misma línea el Santo Padre, recuerdan el comienzo de la encíclica Dios es amor, cuando nos dice que no se empieza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que es Jesucristo. Por eso, la finalidad de la pastoral juvenil es propiciar ese encuentro con Cristo. Para eso es necesario conocer la realidad del mundo de los jóvenes y también su disposición respecto a la fe y a la religión. Y el documento recoge en el punto 1.3.1.4 del primer capítulo dos líneas de fondo, dos líneas de fuerza de la
pastoral del Papa Benedicto XVI en general y especialmente respecto a los jóvenes. Una es educar a los jóvenes, alentar la esperanza de los jóvenes, y educar a los jóvenes en la fe, entendiendo que esa vida de fe contiene pues una vida espiritual, una vida sacramental, una vida de oración, de palabra de Dios, también una formación para dar razón de la fe, de la esperanza, y un compromiso, una acción también implicándose en la Iglesia y en el mundo para su transformación. El segundo capítulo, que es el capítulo central, lleva por título La llamada al sacerdocio. En este capítulo se trata de la vocación universal y común a la santidad y al apostolado que brota del bautismo y la confirmación. Y después, sin olvidar que esta vocación se especifica en diversas vocaciones laicales y de especial consagración, se centra en la vocación al ministerio sacerdotal. La llamada a la vida en Cristo comienza en el bautismo y es una llamada universal a la santidad, a la perfección y también al apostolado. Una llamada que se vive no de forma individual y aislada, sino en familia, en iglesia, desde esa dimensión eclesial y comunitaria, porque todo cristiano forma parte de una comunidad de llamados de un pueblo que es la Iglesia. La vocación sacerdotal. La vocación al sacerdocio ministerial comienza por un encuentro con el Señor que llama a dejarlo todo y a seguirle, que quiere que su llamada se prolongue en una vida de amistad con Él y en una participación en su misión. El Santo Padre Benedicto XVI decía el año 2011 en un mensaje a los participantes en el segundo Congreso Latinoamericano sobre Vocaciones: la vocación no es fruto de ningún proyecto humano o de una hábil estrategia organizativa. En su realidad más honda es un don de Dios, una iniciativa misteriosa e inefable del Señor, que entra en la vida de una persona cautivándola con la belleza de su amor y suscitando consiguientemente una entrega total y definitiva a ese amor divino. La historia de toda vocación sacerdotal comienza con un diálogo en que la iniciativa procede de Dios y la respuesta corresponde al hombre. Es muy difícil describir las fases, formas, recorridos y episodios de cada vocación, porque cada vocación es única, personal e intransferible, y los caminos del Señor toman a veces la forma de una sacudida que cambia la vida totalmente, y de estar alejado o de la increencia se pasa a la fe, a la vida cristiana, o una sacudida vocacional, de vocación sacerdotal, pues descabalgando del caballo de la vida a la persona que va en una dirección concreta. O en otras ocasiones, la vocación toma la forma de una suave y persistente inclinación de una persona desde su más tierna infancia, que se va consolidando y que culmina en el momento de la ordenación sacerdotal. El objetivo de esa llamada es doble: la comunión con Cristo, con el Señor, y la participación en su misión. Y la llamada es una gracia, un don de Dios, no es un derecho del ser humano ni el fruto de un proyecto personal. En los Evangelios encontramos tres escenarios distintos o tres resultados distintos. Si recuerdan, cuando el Señor llama al joven rico a un seguimiento comprometido con él, formando parte del grupo de los más íntimos, y el joven rico rechaza esa llamada porque estaba encadenado a su propia riqueza. Hay otro caso, como es aquel endemoniado de Gerasa, que es liberado por el Señor de esa posesión, y él se ofrece a seguir al Señor con el grupo de los más íntimos, y el Señor le encomienda otra misión. Y el caso donde se conjuntan las dos voluntades es en el de los 12 apóstoles, que reciben la llamada del Señor y responden con generosidad y confianza. Hay en este apartado un punto muy importante que se titula El camino de las mediaciones. El camino de las mediaciones. El camino habitual de toda vocación es que el Señor se sirva de la mediación de la Iglesia a través de personas que suscitan, que acompañan, que ayudan en el discernimiento al candidato.
también en esta tarea de la pastoral vocacional todos somos responsables, todo el pueblo cristiano, desde el obispo, sacerdotes, religiosos, consagrados, laicos, y una responsabilidad particular la tiene la familia cristiana, ya que la familia es como el primer seminario, como el lugar donde se inicia ese camino vocacional para todas las vocaciones, también para el sacerdocio ministerial. Y el discernimiento es necesario para descubrir la voluntad de Dios a través de los signos presentes en el camino de la vida. Hay que analizarlos a partir de la oración y la reflexión compartida, en un contexto comunitario eclesial, desde la plena libertad personal y desde la recta intención por parte de todos. Para que esta mediación sea realmente eficaz, se debe superar la posible tentación de presionar a la persona para que siga nuestra voluntad, en lugar de ayudarle a descubrir la voluntad de Dios. A la vez, es preciso evitar el peligro del extremo opuesto, es decir, excluir cualquier tipo de propuesta vocacional por miedo a condicionar su libertad. Dicho de otra forma, no pretendemos en la pastoral vocacional llenar los seminarios de candidatos y convencer a los jóvenes y deslumbrarlos para que entren muchos al seminario. La pastoral vocacional lo que pretende es que cada joven descubra la voluntad de Dios en su vida, su propio camino, su propia vocación, que será la forma de realizarse como persona, como cristiano, como hijo de Dios y encontrar la paz y la felicidad. En esa tarea de discernimiento habrá algunos que serán llamados a este camino y entrarán al seminario para ser más tarde ordenados. El tercer capítulo lleva por título Lugares de llamada y propuestas para la acción pastoral, y es el más práctico de aplicación ya concreta pastoral y recogiendo pues todo un conjunto de lugares, de ámbitos y de ideas y propuestas. En primer lugar, lugares y ambientes propicios para la llamada. Pues hay cuatro lugares. En primer lugar, la parroquia y las comunidades cristianas. En segundo lugar, la familia. En tercer lugar, instituciones de educación y ámbitos formativos. Y en cuarto lugar, eventos diocesanos, nacionales e internacionales. ¿Cuáles son las propuestas pastorales? Pues oración, palabra de Dios, vida sacramental, catequesis, la perfección, la santidad como perspectiva de la pastoral con los jóvenes, el plantear la vida como vocación. No se trata de crear unos equipos especializados que van detectando las vocaciones al sacerdocio ministerial. Se trata de plantear la vida como vocación, de fomentar una cultura vocacional, en expresión del beato Juan Pablo II. Ha de ser como un elemento transversal en la educación cristiana, en la familia, en la parroquia, en todos los ámbitos. El Papa Pablo VI, en la encíclica Populorum Progressio, ya habla de que toda vida es una vocación. Todo ser humano que llega al mundo tiene una vocación, la suya, el designio de Dios sobre su existencia. Hay que ayudarle a encontrarlo, sea el que sea. Aquí hay un tercer punto muy importante, titulado La fuerza del testimonio. La fuerza del testimonio. Primero, se subraya la importancia del testimonio en el anuncio del Evangelio. Recuerdan aquella frase de Pablo VI que ha pasado a la historia. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros es por lo que tienen de testigos. El beato Juan Pablo II reforzará la misma idea al señalar que el testimonio es la primera forma de evangelización. Y el Papa Benedicto XVI, precisamente en el mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones del año 2010, lo titulaba El testimonio suscita vocaciones. Por eso, si para el anuncio del Evangelio es importante el testimonio, cuánto más para el anuncio del Evangelio de la vocación. Y por eso también se destacan 8 puntos, 8 aspectos de lo que debe ser la vida de un sacerdote que es testimonio
de consagración a Dios y que es la mejor campaña y la mejor promoción vocacional. En primer lugar, ha de estar enamorado de Jesucristo, vivir la configuración con Cristo como el centro que unifica su ministerio y existencia. En segundo lugar, ser fiel a la misión que ha recibido. En tercer lugar, hacer de su vida una ofrenda agradable al Padre, un don total de sí mismo a Dios y a los hermanos, siguiendo el ejemplo de Jesús. En cuarto lugar, ser un hombre de comunión, que vive el misterio de la unión con Dios y de la unión con los demás, y que desde la diversidad de carismas hace de cada parroquia, de cada comunidad, una casa y escuela de comunión. Sacerdotes que estén llenos de celo por la evangelización del mundo, por la gloria de Dios, por la salvación de las personas que les han sido encomendadas, que viven en radicalidad evangélica, en relación amorosa con el tiempo, el lugar y las personas a las que han sido enviados. Sacerdotes que contemplan con temor y temblor el misterio del don que han recibido, y que experimentan la grandeza y la belleza del ministerio sacerdotal. Y por último, hombres de alegría y esperanza que transmiten el gozo de una vida plena, la felicidad de una vida dedicada al servicio de Dios y de los hermanos. Y al final hay una llamada a la esperanza. ¿Por qué? Porque la iniciativa es de Dios, la iniciativa es del Señor. Y el Señor sigue llamando a hombres concretos para que participen en su sagrada misión. ¿Por qué una llamada a la esperanza? Porque este tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo apasionante para vivir el sacerdocio y también para trabajar en la pastoral vocacional. Porque la iniciativa es de Dios que continúa llamando y la Iglesia tiene capacidad de suscitar, acompañar y ayudar a discernir a los jóvenes en la respuesta. ¿Qué hemos de hacer para ello? Salir al encuentro de los niños y de los jóvenes, responder a las expectativas, a los problemas, a las inseguridades, dialogar con ellos, proponiéndoles un ideal de altura que comprometa toda su existencia. Por eso, este momento es un momento de fe, de confianza en Dios, que nosotros afrontamos de la mano de María, que es la Reina de los Apóstoles y la Madre de los sacerdotes. Muchas gracias. Los señores obispos están a su disposición para responder a las preguntas que quieran formularles. Levantan la mano, yo les voy dando paso y se presentan, dicen a qué medio pertenecen y si formulan la pregunta o bien a Monseñor Sainz Meneses, a don José Ángel o a don Juan Antonio, Monseñor Martínez Camino. Hay ya dos pedidas, tres. Empezamos por aquí. Primera fila, Laura. Buenos días, Laura Ramírez de Europa Press. Quería preguntarles, hablan en el documento de que sigue habiendo sequía de vocaciones, pero por otro lado ayer conocimos, ¿no?, que han aumentado un 2,3% el número de seminaristas en el último curso. Entonces, quería saber hasta qué porcentaje deberíamos de llegar o qué porcentaje sería de aumento, sería un indicativo de que la pastoral vocacional y de que todo lo que indican en el documento está dando fruto. Y luego, por otra parte, como supongo que los seminaristas también se preguntarán cosas de actualidad, pues ante las declaraciones de del ministro Fernández Díaz, a lo mejor un seminarista sí pregunta ¿qué dice la Iglesia ante estas declaraciones? ¿Está de acuerdo con que el matrimonio entre personas del mismo sexo no tiene que tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio entre un hombre y una mujer? Gracias. Hay dos preguntas, una para cada uno. Pues yo respondo a la primera. Es cierto que del curso pasado a este curso ha habido un aumento tanto en el número de seminaristas, que ha pasado de 1.278 a 1.307, lo que supone un incremento de un 2,3%, que es un incremento pequeño, pero es un incremento. Es una subida, un crecimiento. Y también el número de ordenaciones, que se ha incrementado en un 9%. Tengo que recordar que del año 2000, del curso 2000-2001 hasta el 2009-2010, hubo una bajada continua en el número de seminaristas. Y en el curso 2009-2010 es cuando se da el primer repunte.
En estos últimos cursos hemos tenido un año aumento de seminaristas y al siguiente caída, pero menor que el aumento, y aumento de ordenados. Cada año había o aumento de seminaristas o de ordenaciones. Y este curso es en el primero de estos últimos años en que tiene lugar un aumento tanto de seminaristas como de ordenaciones sacerdotales, lo cual es una buena noticia, una noticia esperanzadora, y la conclusión que podemos sacar es que se ha dado ya una estabilización y un pequeño proceso, yo diría, al alza de crecimiento. Bien, respecto a la segunda parte o la segunda pregunta, por supuesto que los seminaristas y todo el mundo nos preguntamos por un asunto tan importante como es el matrimonio y la familia, y los seminaristas saben muy bien, como saben todos los católicos, cuál es la doctrina de la Iglesia a este respecto. Y la Conferencia Episcopal ha publicado, lo he mencionado al principio, hace muy poco, el año pasado, una amplia instrucción pastoral que se titula La verdad del amor humano, sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar en España. Y ahí está muy clara cuál es la postura de los obispos y cuál es la doctrina católica. Entonces, se puede reiterar una vez más, con este motivo o con otro motivo, pero no es ninguna novedad, ni se ha ocultado nunca, sino al revés, hemos tratado de difundirlo lo más posible. Y se puede repetir brevemente, las leyes actuales en España sobre el matrimonio son gravemente injustas. Y hay una especie de destrucción del matrimonio por la vía legal. El matrimonio en su especificidad, como unión de un hombre y una mujer, no es reconocido por la ley. Los españoles han perdido el derecho a ser considerados por la ley como esposo y esposa. Es un retroceso en los derechos de un gran calado y de una gran trascendencia. Esta es la postura de la conferencia, bien conocida, y que, bueno, se puede repetir más veces. Pueden ustedes volver a ese documento que tiene un capítulo muy claro sobre este asunto, sobre cuál es la valoración que la Conferencia Episcopal, basándose en la doctrina católica y en los derechos humanos fundamentales, cómo puede ser que las leyes de España no reconozcan el derecho que tienen los españoles de ser esposo y esposa. Los españoles han perdido este derecho desde el año 2005. La ley no les reconoce expresamente como esposo y esposa, y debe hacerlo. Bien, aprovecho la ocasión para repetir la doctrina de la conferencia y la doctrina católica a este respecto. Había dos más, una compañera ya no está, la otra sí. Pues Juan Antonio, siguiendo con el tema, ya que estamos, yo soy Marrey de Sexta Televisión de Noticias. Usted está diciendo que se ha perdido el derecho a ser reconocidos como esposo y esposa. Esto tiene que ver entonces también con la clasificación de matrimonio natural o no natural a la que el ministro hacía referencia el otro día. Y también quería preguntarle qué le parece que desde su propio partido, el gobierno, se hayan desmarcado, le han dejado un poco solo ante esta polémica. Gracias. Naturalmente yo no voy a... Primero, aquí hemos venido a presentar este documento interesantísimo de tanta trascendencia para la vida de la Iglesia sobre las vocaciones al sacerdocio y sobre la vocación cristiana en general, como ha dicho muy bien el señor obispo, presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, y yo no voy a comentar cuestiones políticas. No lo hacemos normalmente, entrar en el debate político y menos en el debate interno de un partido, pues no lo hacemos, no es nuestra misión, aunque comprendo que es un tema de actualidad, este y otros muchos, pero tratamos de mantenernos en nuestra
en el ámbito de nuestra misión, que no somos un sujeto no somos un agente de la vida política ni de la discusión de la vida política. Se habla de cuestiones como las leyes que regulan el matrimonio, porque tienen que ver con los derechos fundamentales de las personas y con la misión de la Iglesia de la salvación de los hombres y de la vida eterna, con los derechos fundamentales de las personas. Eso sí. Y esto no es entrar en las discusiones políticas de qué ha dicho este, qué ha dicho el otro. En eso pues no entramos. Ustedes lo comprenderán, porque si no, pues estaríamos fuera de nuestra misión. Y respecto al matrimonio, pues esto que les acabo de decir, pues es muy importante. Y es una cosa muy de gran relevancia y de gran trascendencia para el futuro de la sociedad, que tengamos unas leyes que no reconocen al matrimonio en su especificidad. Una institución tan fundamental para la vida de la sociedad. ¿Cómo puede ser que haya un orden legal justo que no reconozca el matrimonio en su especificidad? Es decir, como la unión de un hombre y una mujer, esposo y una esposa. Que este reconocimiento de la unión conyugal como la unión del esposo y la esposa, del hombre y de la mujer, haya desaparecido de la ley, el reconocimiento específico, lo repito, pues es de una trascendencia que los obispos no se cansan de explicar. Pero no por entrar en política, sino porque está en juego los derechos fundamentales de las personas, la convivencia en su raíz básica y la educación de los ciudadanos. Es que yo no voy a comentar ninguna declaración concreta de personas. Está bien claro, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Y esa realidad humana, básica, no es reconocida en este momento por la ley en España en su especificidad. Hay leyes que regulan la especificidad de una marca, de un producto agrícola de tal lugar, y hay una ley para eso, que lo reconoce en su especificidad. En cambio, un hecho humano de tanta trascendencia, que todas las culturas han reconocido como fundamental para la vida de los pueblos, como es el matrimonio, es decir, la unión de un hombre y una mujer, esto es el matrimonio en todas las leyes del mundo, en todas las leyes positivas del mundo, en el derecho romano, en el derecho germánico, en el derecho de los pueblos de Oriente, en todas las legislaciones, la unión de un hombre y una mujer. En la legislación actualmente vigente en España, esto ha quedado en su especificidad, lo repito, al margen de la ley. Es una cuestión de gran trascendencia y de mucha gravedad, que preocupa y que por eso los obispos en ese documento que les recomiendo leer han vuelto a hablar sobre ello y está muy bien resumido ahí. Buenos días. Soy Raquel Martín de 13 Televisión. Yo quería preguntar al obispo de Tarrasa si este dato que ha recordado hoy de nuevo supone un punto de inflexión, que es el primer curso en el que aumenta el número de seminaristas y de ordenados, tiene que ver directa o indirectamente con la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2011, si ustedes así lo constatan, si suele ocurrir siempre respecto a otras jornadas mundiales, si lo han percibido también respecto a otros países, que supondría un fruto, desde luego, objetivo respecto a lo que ha dado la Jornada Mundial de la Juventud. Gracias. Efectivamente es un fruto de la Jornada Mundial de la Juventud y del trabajo en el ámbito de pastoral vocacional que se lleva a cabo en todas las diócesis en coordinación con la pastoral juvenil, la pastoral familiar, el trabajo en las escuelas, la catequesis. La Jornada Mundial de la Juventud es un momento propicio para que los jóvenes se hagan las grandes preguntas existenciales, las grandes preguntas de la vida, y para que encuentren respuesta a la luz de la fe y a la luz de esa experiencia de encuentro con Cristo, encuentro con la Iglesia y consigo mismo. Y la JMJ también es un momento propicio para que se hagan las grandes preguntas vocacionales. Esa pregunta por la que arrancábamos, ¿qué quiere Señor de mí? ¿Qué quiere Señor de mí?
es un momento de gran intensidad y de gran fruto, porque incluso a veces jóvenes que vienen invitados casualmente por compañeros y que no saben bien a qué vienen, después tienen un impacto profundo y una conversión. Muchos casos hemos conocido. Y después de cada Jornada Mundial de la Juventud hay un incremento en las vocaciones sacerdotales, en las vocaciones a la vida consagrada, la vida contemplativa y también al matrimonio. Porque ya han visto que el planteamiento que hacemos de las vocaciones es toda persona tiene vocación, cada uno debe descubrir la suya, aunque este documento es muy específico sobre la vocación al sacerdocio ministerial. En este caso podemos constatar que sí, una de las causas de este aumento es la Jornada Mundial de la Juventud y que durará aún unos años, porque hay personas que preguntan a veces por el efecto de la JMJ, pensando que después de la JMJ cantidad de jóvenes entran al seminario. No, esos jóvenes tienen una experiencia de fe profunda e incluso una experiencia vocacional que se empiezan a cuestionar o a preguntar sobre su futuro y su vida y cuál será la voluntad de Dios, pero inician un proceso que durará años, es decir, que los efectos de la JMJ de Madrid durarán todavía años, no los hemos de ver al cabo de un año o de dos, pero yo diría que sí que ha tenido una influencia y es una de las causas que explican estos datos. Hay 3 más pedidas, a ver si nos da tiempo a todas. Por favor, brevedad. Sí, en referencia un poco también a la cuestión de las vocaciones. Se presenta, por favor. ¿Perdón? Se presenta, por favor. Sí, Soledad Arroyo, Antena 3 Televisión. En referencia un poco también al tema de las vocaciones, la última vez que nos convocaron precisamente era para presentar una campaña en la que te decía aquí no hay paro. Ahí me gustaría saber cuál es su opinión, si relacionan también el aumento y esa cierta estabilización de las vocaciones católicas de cara a los sacerdotes con el tema de las altas cifras de paro que tenemos en nuestro país. Esa campaña tuvo mucha repercusión e incluso ahora hace unas semanas un arzobispo de una diócesis de Brasil que vino por Tarrasa a visitarnos, a visitar el seminario y visitar la diócesis, se lo enseñamos y lo quieren traducir al portugués y difundirlo en Brasil. De muchos países se ha pedido a la conferencia autorización y la verdad es que fue yo creo que un producto mediático muy bien elaborado y muy exitoso. Y ciertamente contenía una frase que hacía alusión. Yo creo que no hay ninguna relación entre vocaciones y paro. Es decir, el consagrar la vida a Dios en pobreza, en austeridad, en celibato y en obediencia es algo tan fuerte, tan grande, que compromete toda la existencia de una manera que no puede ser un refugio para personas que no encuentran trabajo, porque no es un trabajo más, es una consagración de toda la existencia. Por lo tanto, aunque esa frase llamó la atención y tuvo su repercusión, no hay. Yo le puedo decir que conozco, sigo muy de cerca el seminario de Tarrasa, los seminarios de Cataluña y bastante los seminarios de España. No hay ninguna correlación entre un dato y el otro porque el sacerdocio es algo que compromete, que implica mucho más que encontrar un trabajo o no encontrarlo. Ahora, dentro de esa frase hay que incluirla dentro del conjunto de aquel vídeo, que a lo que se refería era pues un trabajo que compromete toda la vida, que compromete toda la existencia al servicio de Dios y de los demás. Buenos días, Enrique Rizo, de Europa Press Televisión. Yo tengo 2 preguntas para el monseñor Martínez Camino. Por un lado, volviendo al tema también del matrimonio homosexual, el ministro dijo algo así como que estas uniones ponían en riesgo la pervivencia de la humanidad. Yo quería preguntarle si ven cierto riesgo también para que se acabe la especie. Y por otro lado, esta mañana el presidente de Bankia, Guiri Golzarri, ha dicho que se está ultimando ya un acuerdo entre Cáritas y la entidad bancaria para solucionar el problema de los desahucios. No sé si nos podía comentar algo de este tema.
sobre este último punto es un asunto que corresponde a Cáritas Madrid, en la diócesis de Madrid. Cáritas de la diócesis de Madrid efectivamente están llegando a un acuerdo con algunas instituciones, concretamente con esa institución financiera a la que usted se refiere, para paliar problemas graves de familias que se quedan sin vivienda o que bien sea por las razones estas de los desahucios o por otras razones. Y información más precisa de cómo está el asunto en este momento no la tengo, ni es aquí el lugar para hablarlo. Pueden preguntar en Cáritas Madrid. Pero sí, efectivamente hay un acuerdo en marcha. Y cuando el matrimonio no está ni siquiera reconocido por la ley en su especificidad, pues entonces las funciones fundamentales del matrimonio pues carecen del apoyo que les debe la sociedad, que le debe la sociedad. Este es el problema fundamental. La última. Hola, buenas. Jordi Prat, de Catalunya Radio. Era para un detalle que no sé si le ha respondido a la compañera, si ha hablado de un leve aumento, de una estabilización de seminaristas. Me gustaría saber, ir más allá y, conforme con lo que preguntaba la compañera, con qué estarían satisfechos, con qué tipo de aumento porcentual o en números absolutos en cuanto a... Y una segunda apreciación, me gustaría saber si la actual ley sobre matrimonio excluye la unión entre hombre y mujer, porque no me acaba de quedar claro. Gracias. Sí, a la hora... Tal vez empiece, si me permite, para terminar con el tema que nos ocupa, dices tú, responde usted a la última cuestión en el orden, porque no hay más preguntas. No más. Bien, es interesante. Yo siento que sea en este contexto, supongo que ustedes centrarán sus cosas en el tema y en la campaña del seminario, que se nos ha olvidado decir que el lema del seminario este año es «Sé de quién me he fiado». Esta es la carpeta que lleva todos los materiales que están en todas las diócesis, todos los seminarios y parroquias. Pero este asunto es muy importante, está muy relacionado. La crisis de la natalidad en toda Europa y en todos estos países, pues se debe a muchos factores, pero uno de ellos es la falta de protección del matrimonio adecuada. En España es clamorosa. La falta de protección del matrimonio. No esos otros problemas accidentales, sino la falta de protección del matrimonio, de las decenas de miles de jóvenes, varón y mujer, que quieren hacer un proyecto matrimonial y no está protegido. Hombre, estaría bueno que estuviese prohibido. Se plantea usted el problema, usted verá por qué se lo plantea. Si está excluido, estaría bueno que estuviese prohibido, digo yo. ¿Pero por qué se plantea usted esa duda? ¿Por lo que yo digo o porque el Código Civil no es por lo que yo digo? Porque en el Código Civil actual se ha excluido la palabra esposo y esposa, padre y madre. Porque el matrimonio, según el Código Civil, no tiene nada que ver con la unión de un hombre y una mujer en cuanto figura jurídica de matrimonio. Lo repito otra vez. En su especificidad, la unión de un hombre y una mujer no está contemplada por la ley. Esto no se dice. No se dice a la opinión pública. Pero los obispos lo dicen con mucha claridad y nadie lo niega, porque es así. Lean ustedes la exposición de motivos de la ley de 2005 por la que se regula el derecho a contraer matrimonio en el Código Civil. Así se llama la ley. Ley de 2005 por la que se regula el derecho a contraer matrimonio en el Código Civil. Y lo dice la exposición de motivos, que se van a eliminar las palabras esposo y esposa, padre y madre. Entonces los españoles han perdido el derecho a ser esposo y esposa ante la ley. En su casa sí, querido esposo, ¿cuánto te quiero esta mañana? Eso no está prohibido, decir eso, y la gente normal sigue pensando así. La inmensa mayoría de la gente pues sabe que es esposo de su esposa,
esposo de su esposa o esposa de su esposo. Pero la ley no lo reconoce. Yo comprendo que me miren ustedes con ojos grandes, pero la ley no lo reconoce. Lo hemos dicho muchas veces aquí, no es la primera vez que lo digo, y ustedes lo preguntan como si yo lo dijese la primera vez aquí. En buena manera. Y yo lo comprendo porque es una cosa tan llamativa, que los españoles desde 2005 hayan perdido el derecho a ser esposo y esposa ante la ley, que la ley reconozca que hay esposos y esposas en España. La ley no lo reconoce. ¿Por qué será esto? Y esto es una gravísima injusticia. Una quiebra de los derechos fundamentales de las personas. Y que tiene graves consecuencias en la vida social y en la educación. En la educación ahora hay que decir que el matrimonio no es la unión de hombre y una mujer, según las leyes españolas. ¿Hay que enseñar esto a los chicos? ¿Que el matrimonio no es la unión de hombre y una mujer? Hombre, no está prohibido, evidentemente. No está excluido, como usted dice, que se plantea usted, es muy buena la pregunta. No está excluido. Pero no está reconocido en cuanto tal. Esa es la gravísima situación de la legislación española actual, que tiene unas consecuencias en todos los ámbitos de la vida, desde la educación, el futuro de la sociedad, etc. Yo creo que ya está, que está bien. Perdón, entonces ahora acabamos con el tema que nos ocurre. Le agradezco la pregunta porque no he dicho nada nuevo, y está todo, le vuelvo a repetir, en esa instrucción pastoral. La verdad del humano, lo que acabo de decir aquí, está todo escrito ahí. Y lo hemos presentado aquí y en aquel momento ya lo dijimos. Comprendo que resulte llamativo, pero me parece interesante que esto lo sepa la opinión pública, que no lo sabe. La opinión pública española no tiene buena información sobre estos datos tan fundamentales. Gracias. Sí, cerrando el tema vocacional, desde una perspectiva empresarial o de una organización humana, una institución, podemos hacer cálculos sobre cuántos efectivos necesitamos para cubrir cada función o cada departamento. En este caso, la perspectiva que nosotros aplicamos es una opción creyente y es una lectura teológica desde la fe de la realidad y de la vida y de la Iglesia. Y desde esa perspectiva teológica, en el documento está repetido en distintas ocasiones que la iniciativa es de Dios. No es un proyecto humano, no es una iniciativa personal, un proyecto personal, un camino personal que desde una estrategia concreta se realiza, sino que decimos, no, es Dios quien llama. Y las referencias o los paradigmas son las llamadas en la Escritura. Abraham, Moisés, los distintos personajes, María, los profetas, los apóstoles. Por lo tanto, la iniciativa es de Dios. Y por eso, aunque pasáramos por momentos de mucha escasez vocacional, nunca perdemos la fe ni la esperanza, porque es Dios quien tiene la iniciativa, es el Señor quien tiene el interés principal. Nosotros somos meros colaboradores. Por lo tanto, ese es un dato muy importante a tener en cuenta. ¿Cuál es nuestra misión, entonces? Ayudar a encontrar a cada joven su vocación. No inculcarles una vocación concreta, ayudar a cada uno a descubrir por dónde lo llama Dios. Y dirán, caray, pues eso es muy misterioso. Y dice, es misterioso, pero es real. Y eso existe, y eso funciona y ha funcionado a lo largo de la historia. Porque si no, la Iglesia sería una organización humana, y es una organización instituida por Cristo, es una realidad teológica. Por lo tanto, ayudar a encontrar a cada uno su vocación. La mayoría, siempre, pues han sido la vocación matrimonial, pero un buen grupo también, el sacerdocio o la vida consagrada. También lo que se trata en la pastoral vocacional y en las delegaciones es trabajar todas las vocaciones. Como no es planificación nuestra, pues nosotros desde la fe y la esperanza confiamos en Dios y trabajamos lo mejor que podemos y lo más que podemos, conscientes de que en la Iglesia no han de faltar nunca sacerdotes. Ahora bien, ¿cuántos
por qué ratio tiene que haber de sacerdotes por número de habitantes. Pues eso no lo sabemos, no lo sabemos. Lo que sí tenemos es la certeza de que no faltarán obreros en esa mies que enviará el Señor para trabajar y para atender espiritualmente a su pueblo. Por nuestra parte hemos de trabajar lo mejor que podamos, lo mejor que sepamos, generosamente, y que no sea por nuestra impericia o por nuestra desidia que haya falta de sacerdotes. Y lo demás, confiar en el Señor. Yo creo que unos cuantos más nos irían bien en muchas diócesis, pero el número no se puede calcular humanamente. Por eso las campañas de promoción y por eso, sobre todo, la oración, que yo no he tenido tiempo para explayarme un poco, pero es la primera actividad y la más importante es la oración por las vocaciones, porque es lo que nos indica el Señor: pedid al amo de la mies que envíe operarios a trabajar sus campos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias.